En nombre del Señor Jesucristo. Leemos entonces primero de los Corintios, ya lo hemos hecho. El capítulo 2, verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén y amén. Señor bendiga su palabra y que sirva para nosotros acá y para los que la escuchen a través de las redes. ¿Sabe que hay mucho pastoreo? Porque desde luego, si están incursionando pastores en las redes, ellos están dando sus sermones y están en alguna forma siendo escuchados por las personas que les interesa oír las cosas acerca de Dios. Y entonces en esa incursión también están los mensajes nuestros. Hay los mensajes que predicó el hermano Grandona, el hermano Branham, pero hermano, las redes están inundadas de pastores y de evangelistas, cada quien con su mensaje. ¿Ven? Y están grabados en videos. Y desde luego, el alimento espiritual tiene que ser seleccionado por las mismas personas que tienen acceso a las redes. Con qué palabras se quedan, pero igualito aplica lo que dice el Señor: el de Dios, la voz de Dios oye. Porque hay muchas voces, muchas interpretaciones. Ahí en las redes están los pastores de los curas católicos, están la gente denominacional, cada quien está proyectando su mensaje, está anunciando el mensaje que tiene. Pero los receptores, los que están allí teniendo acceso a las redes, escogerán a ver cuál es la palabra que en realidad les ayuda o que pueden percibir que viene de Dios, porque recuerden, todo mensaje que sale no lo va a conducir realmente pues a buen puerto, como dice. Solamente hay un solo camino trazado por Dios, como lo dijo el Señor en aquel día: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que hay una palabra que sí le va a conducir a Dios, que sí le va a conducir a esta experiencia, pero hay mucha palabra que lo va a desviar hacia la vida, que lo va a llevar hacia la vida. Y eso pareciera ser algo como, digamos, oye hermano, pero no creo que todo ese evangelio que está ahí. No todo eso es evangelio. Pero dice que hay camino que al hombre le parece bueno, mas su fin es muerte. Y al final todas estas cosas que se mueven en el mundo espiritual y de los cuales están inundadas las redes, hermanos, ahí ya espíritus de muerte. No, vea lo que dice la Biblia. Cuando vea el cuarto caballo, dijo que el nombre del jinete era ¿qué? Muerte. Y era la muerte espiritual cabalgando a través de los sistemas religiosos. ¿Me está entendiendo, verdad? La muerte cabalgando, la muerte espiritual, porque la muerte física, imagínense ustedes, es cuestión de estadística, como decía usted por allá, que la muerte ocurre por un accidente, por esto, por la enfermedad de esto, entonces es cuestión de número, de sumarlo. De los que mueren por cáncer, de los que mueren por aquí causa, en fin, esa es una cosa muy tremenda. Pero la muerte espiritual se produce por el veneno religioso que la gente puede tomar una mentira en vez de la verdad de Dios. Y le digo que, dice, y serán condenados, ¿por qué? Porque rechazaron el amor de la verdad y Dios envía un espíritu mentiroso para que crean a la mentira y de esta manera sean condenados. Primero Dios le ha dado la oportunidad al ser humano de que crea su palabra, se beneficie con la palabra, pero luego lo que queda es oír una palabra que lo conduzca a perdición. Pero primero tuvo que haber rechazado la vida. Entonces, las redes están inundadas de eso. Dios nos ayude para que podamos seguir dándole continuidad a un mensaje que tiene vida, y no porque lo digamos nosotros, sino que podemos mirar aquí en los fundamentos de las Escrituras. Tenemos que, porque este mensaje
mensaje que Dios reveló al profeta William Branham nos lleva al fundamento apostólico, el cual nunca debió de ser cambiado. ¿A dónde nos lleva? A Hechos 2:38. Nos lleva de nuevo a que el hombre se arrepiente y se bautice en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante recibir el don del Espíritu Santo? Porque sin él no vamos a entender la palabra. De una manera intelectual, por mucho esfuerzo que hagamos, no la podemos llegar a entender a cabalidad. Se requiere la intervención divina para poder entender la palabra. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, te es menester, es decir, te es necesario que nazcas de nuevo. Y él creía que con todo ese cuerpo que tenía, no sé si era corpulento o no, podía volver a entrar en el vientre de la madre. Y eso es lo que se le vino a la mente. Oye, pero si tú no puedes entender esto, es necesario que ya naciste de la carne, viniste por la vía sexual, ahora necesitas nacer del Espíritu. Para poder ver el reino de Dios, para poderlo entender, necesitas nacer de nuevo. Entonces, este mensaje nos lleva otra vez al fundamento apostólico, a la misma fórmula que aplicó Pedro allá. Por eso le dije que Pedro recibió las llaves del reino y dijo, a ti te digo, que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y después el Señor le dijo, y a ti te doy las llaves del reino, lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que atares aquí también será atado al cielo. Lo tomaron la gente que hoy en día, como digamos, se ha levantado allí como el imperio religioso más grande de la cristiandad, el imperio católico romano. Dice que Pedro fue el primer papa, lo cual no hay registro en ninguna parte de que recibiera, más allá de ser un apóstol, que es un misionero, recibiera un título de papa. Pedro fue el primer papa. Y lo que él hizo de perdonar pecados, él no hizo ese tipo de perdón de pecados de una manera carnal, y a ti te perdono y a ti tú vas para el infierno, no señor. Sino que él está hablando aquí de que él tenía la revelación de cómo las personas tenían acceso al árbol de la vida. Y eso porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tanto así que la gente que estaba allí congregada creía que estaban borrachos, ¿verdad? Y no es que estamos borrachos, es la hora tercia del día, sino que esto es el derramamiento del Espíritu, como lo habló Dios a través del profeta Joel. ¿Y qué fue lo que le dijo? Arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Fíjense, ahí está el perdón de los pecados de la manera que Pedro lo está aplicando. Pero que ustedes se arrepientan, se bauticen y reciban el don del Espíritu Santo. Porque el don del Espíritu Santo es una concesión que Dios hace cuando reconoce tu fe. Cuando Dios reconoce que tu fe es real, que tu fe está correcta, entonces Dios honra esa fe y te sella con su Santo Espíritu. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo digo, todos esos mensajes están viajando por las redes y solamente Dios sabe los que realmente tienen acceso a las redes con qué tipo de mensajes se van a quedar. Porque hay gente que está diciendo, ay, qué hombre que predica, y uno sabe que sinceramente son unos mercaderes de la religión que solamente están pensando en el bien material, pero claro, el bien material tiene su atractivo. Y eso lo está presentando la congregación. Usted vino pobre, pero usted puede estar aquí. Usted hace un voto, usted dona su casa, dona su terreno, y usted va a tener algo, pero hermano, no es así de esa manera. La Biblia dice traicionará, pero todo eso va en su lugar y en un momento dado. Que Dios reconozca las ofrendas, que Dios reconozca lo que se haga para Él, pero es en un momento dado y no por un sistema. Por un espíritu pedigüeño que se le ha vendido hoy en día al mundo evangélico también. Que el hermano Branham dijo que la misma unción que tuvo la Iglesia Católica para despojar a sus súbditos de los bienes materiales, así también está en la Iglesia evangélica hoy en día. Y si no se lo quitan por los buenos, se lo quitan por las manos. Porque decía un hermanito, mi hermano, si yo no le doy la camioneta a estos hermanos que me la traen sin cargo y sin gasolina, dicen que la maldición de Jehová está sobre mí. O hermano, por allá el mismo hermano habla de que habían predicadores tirando maldición a aquellos que no le dieran la cosecha del maíz, la cosecha del trigo, o sea, lo que estaban cosechando el café. Si usted no entrega toda esa cosecha para el Señor, entonces
entonces va a tener la maldición de Dios allí. Oye, hermano. La gente maldice y bendice, pero por su propia cuenta. Pero cuando usted conoce a Dios, poco le importa si lo bendicen o lo maldicen. No importa que se levanten malanas en este tiempo y empiecen a maldecir, porque esas maldiciones no llegan a ninguna parte. ¿Me está entendiendo? En Balaam le pagaron para que maldijera a Israel, cada vez que abría la boca lo que hacía era puro bendecir. Pero yo te he pagado para que yo te he traído para que los maldiga. Y si ¿qué hago yo si Dios me enreda la lengua? Yo quiero tirar la maldición, pero no veo iniquidad en Israel. Pero bueno, ¿qué es eso que me lo has traído? Ha venido para bendecirlo. Yo te trae a ti, te da buena comida, toda para que me las maldigas. Es que no puedo cada vez que hago. Pero aunque sea de ladito, no lo mires fijo allá al campamento, sino que de ladito, igualito. ¿Crees que estaba tratando con alguna entidad con invitaciones? Dios, hermano, sabe todas las cosas. Dios es omnipotente, omnipresente. Dios, imagínese usted la sabiduría de Dios. Dice que su grandeza es inescrutable. No hay manera de comparar la grandeza de Dios. Ahora bien, en la semana pasada, ese tema todavía está en tránsito, está allí, vamos a ver si lo sacamos. Estábamos hablando sobre lo que es la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, porque muchas veces vemos con muy malos ojos, como una cosa muy pecaminosa, hacer algunas cosas que es necesario que nosotros hagamos mientras vivimos aquí en este cuerpo y en esta dimensión. ¿Me están entendiendo? Pues el tema por lo menos de la educación, hay pastores que consideran que eso es totalmente pecaminoso, de que un muchacho asista a las escuelas a recibir algún tipo de educación, que eso es un pecado, que eso lo aparta de Dios. Lo aparta de Dios siempre y cuando se coloque a la educación primero que Dios, primero que esa experiencia personal. ¿Me está entendiendo? De que sea no porque mi educación y empiece a resaltarse la educación y no lo que es el poder de Dios. ¿Sí? La experiencia con Dios no se puede suplantar por una educación. Entonces, ¿se puede o no se puede educar un cristiano, una hija, un hijo de Dios, una hija de Dios? Y aquí lo que dice el hermano Branham en algunas partes. Dice el hermano Branham, hablando sobre este tema, hay mucha referencia del hermano Branham. Dice él, sobre quién va a descender el Espíritu Santo y que permanece el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Dice, su ministerio era demasiado importante para andar buscando una educación. Ciertamente tenía el poder de Dios. Ahora, si usted tiene su educación más el poder de Dios, maravilloso. Pero no ponga la educación por encima del poder de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí, que él no vino con lo que él había aprendido, porque él había aprendido mucha sabiduría humana. Dice, no vine a vosotros con sabiduría humana, sino con una experiencia de lo que es el poder de Dios. Entonces hay que buscar ese poder genuino de Dios y no conformarnos con que ya yo estoy educado y yo he aprendido de una manera intelectual, sino que hay que buscar esa experiencia con el Señor. Entonces, ¿para qué sirve la educación? Dice el profeta, porque estamos hablando de equilibrar un poco esto. Dice, y yo creo que sería una buena exhortación hoy en día si le dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios que está bien tener una educación, no hay nada en contra de eso, pero cuando la educación es contraria a la palabra de Dios, entonces inclínese hacia la palabra y dejen quieta la educación. Entonces, la educación durará y le brindará un buen empleo, probablemente una buena posición entre la gente intelectual, pero eso está bien, lo cual probablemente le será una gran ayuda a usted, le ayudará en lo económico y en su sustento. Quizás le hará la vida un poco mejor a usted. Entonces, fíjese bien. La educación, ¿para qué? Para aprender un oficio,
Debe estar educándose para buscar más de Dios, porque no lo va a encontrar en la educación. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar en la educación? Aprender un oficio, a tener una herramienta para nosotros podernos defender en la vida. Porque si todos somos analfabetos y no podemos hacer nada, no sabemos hacer nada, ¿qué tipo de trabajo desempeñaríamos entonces? Entonces, la voluntad permisiva, o sea, que no sea la voluntad perfecta de Dios. Yo le estoy diciendo a ustedes, le voy a decir a usted que la voluntad permisiva de Dios viene funcionando desde el mismo Génesis. Porque todo nacimiento natural viene en la voluntad permisiva de Dios. Dice el Salmo, en iniquidad me concibió mi madre. Porque el nacimiento natural nuestro fue producto de la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad perfecta de Dios, no es la voluntad perfecta de Dios, porque los hijos de Dios tenían que venir por la palabra. Y entonces, bueno, si hubiera sido la voluntad perfecta de Dios, el Señor Jesucristo hubiera nacido de María y José completamente, y no por la palabra. Pero hermano, en el nacimiento del Señor Jesucristo no intervino ni siquiera el óvulo de María, sino que fue una creación por la palabra. Fíjense usted. Entonces, ¿cómo viene funcionando esta voluntad permisiva desde el mismo Génesis? Pero sin embargo, los hijos de Dios han venido a través de esta vía, que es una vía contraria a Dios, y sin embargo Dios ha bendecido a su simiente en cada uno de los escenarios de la historia. ¿Me están entendiendo? Dios los ha traído, pero no significa tampoco que todos los que vinieron, como decir, los hijos de Abraham en lo natural. Fíjense, los hijos de Abraham en lo natural no significaban que eran la simiente de Dios espiritual. Porque a esa simiente, en la carne, nacida de Abraham, venida por la vía de Abraham, de los patriarcas, fue a los mismos que el Señor le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Fíjense bien, ¿de quién es el engendro espiritual que estaba allí? Entonces, la voluntad permisiva de Dios ha permitido que cuanto ser humano nazca aquí en este mundo venga a existencia a través de una vía que era contraria a la voluntad de Dios. Y dice, hermano, entonces la reproducción, ay, ¿cómo Dios trajo a Adán a través de quién? ¿Cómo fue que Dios trajo a Adán a la escena si no había una mujer para que pariera a Adán? Después de pensarse en eso, puede pensar en eso, que cómo Dios trajo a existencia a Adán si no había mujer para que lo trajera, si no había un vientre para que Adán entonces pudiera venir a través de ese vientre. Vino por la palabra. Entonces, nosotros sobrepasamos a ese cuerpo de la palabra de ese profeta y vinimos a la carne, vinimos por la vía contraria de Dios, pero regresaremos a un cuerpo glorificado que no tendrá glándulas sexuales. Que ahí no va a haber tentación de ninguna naturaleza en cuanto al sexo, porque ese cuerpo no tendrá las glándulas sexuales. Que aún cualquiera que dice, no, las glándulas sexuales, usted sabe que a dónde están, dónde residen, aún en la boca están las glándulas sexuales. En la boca, en cualquier parte del cuerpo están esas glándulas sexuales. Pero en ese cuerpo glorificado ya no estarán esas glándulas sexuales. ¿Lo quiere leer la palabra? Búsquelo, como decía el hermanito que decía, búsquelo. Donde dice allí, ajá, y esta mujer que la tuvieron sus 7 hermanos, porque de acuerdo a la ley, cuando moría uno tenía que tomar el otro, y así porque en la sucesión, en la resurrección, ¿de quién de ellos, de los 7 será? Y el Señor le dijo, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Así que todo ese apetito sexual, todas esas cosas que ahora están y que pueden estar aquí en este cuerpo humano, en ese cuerpo glorificado ya no estarán allí. ¿A usted le gusta comerse algo? Recuerde que las condiciones van a cambiar completamente. Y estamos agradecidos por eso, ¿verdad que sí? De que ya usted no tenga que ingirió algo y le cayó mal, no va a estar en un cuerpo donde carga el estómago pesado, que tenga esto porque comió aquello, porque estas son las debilidades del cuerpo humano. Pero recuerda que estamos sobrepasando el cuerpo de la teofanía, el cuerpo de la palabra, para luego ir a
a ese cuerpo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, que ya tiene diseñado para todos sus hijos creyentes. ¿Entienden? Entonces, para empezar desde el Génesis, se viene ejecutando la voluntad permisiva de Dios. Y usted ve toda la historia como Dios ha permitido, no era que era su voluntad perfecta, sino la voluntad permisiva de Dios, de que esto pasara de esta manera, de que sucediera de esta manera, en fin. Y así ha venido. Usted sabe que los samaritanos era una mezcla de judío con gentil. Y entonces los judíos, hermanos, tenían un rechazo total hacia los samaritanos porque era el producto de esa mezcla. Y por eso el Señor le llegó a una mujer samaritana. Fíjense bien. Descartados completamente por los judíos. Sin embargo, ahí entre los samaritanos, por lo menos sabemos que estaba esa simiente de Dios allí. Le llegó el Señor a la mujer samaritana. Una mujer que había venido por una vía que era, algo rechazado completamente por los judíos y por todos los religiosos. No se junten con esa gente ni con los gentiles. Y miren todo lo que Dios tenía preparado para los gentiles. Entonces, en ese aspecto, fíjense bien cómo ha obrado la voluntad permisiva de Dios. Y Dios, a través de esa voluntad permisiva, ha bendecido también a su simiente. Fíjense bien. Viaje misionero del profeta. Dice que un día el ángel tuvo verdaderamente, como que dice, me quería liquidar, dice, allá en Lisboa, porque él estaba haciendo algo, estaba yendo a un viaje que el Señor no lo había mandado. Sin embargo, cuando fue a Egipto y después el Señor le dijo, te estás adelantando, no es tu hora, ese fue a otra parte, dice, aun cuando no era la voluntad perfecta de Dios, los puntos que se hicieron fueron bendecidos. Bien, en la voluntad permisiva de Dios. Y este Dios dice, por eso que me siento el Señor, que sea hecha tu voluntad. Le digo sinceramente que esa voluntad perfecta de Dios, aún el mismo Señor, siendo Dios manifestado en carne, decía el Congratona, el mismo cuerpo de Él, su misma humanidad, lo que Él era, como porque era Dios y era hombre, como ser humano en su naturaleza, rechazaba el sacrificio. Dios, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Bien, ahí sí estaba dispuesta la carne a rendirse a la voluntad del Padre Celestial. Pero aún en su cuerpo humano, rechazaba el sacrificio al que iba a ser sometido. Por eso que dice, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. Pero sabía que no era posible porque todo ya estaba determinado que tenía que ser de esa manera. Pero, como le digo, hay trabajos. Hay cosas que se hacen en la voluntad permisiva de Dios. A veces que el hermano Abraham era un hombre crítico de las mujeres que conducían. Pero mire, si las mujeres no pudieran conducir nunca un vehículo, ¿cómo estuviéramos nosotros aquí? Dios ha usado al hermano Susana aquí, al hermano también nos ha ayudado, pero lo más, siempre lo que siempre han estado trasladando, atacar, ha sido a través de hermanas que conducen. Y el hermano decía, fíjense en los registros que nunca parecerá que una mujer ha tenido alguna falta de tránsito, más agredido porque la arregla con una sonrisita y tal, y para allá y para acá. En cambio, a los hombres se le aplican toda la multa. Pero en la voluntad permisiva está funcionando. Entonces, lo que tenían que saber cómo es que esta cosa se puede llevar a cabo y que usted no se sienta, como digamos, condenado por alguna razón. Decía un hermano pastor, hermano, yo estaba esperando carro y no pasaba nadie, lo que se me paró fue un camión repartidor de cerveza. ¿Y qué creí que hice yo? Hermano, me monté sobre esas cajas allí y dice, mira, el diablo está pisado, aquí no tengo pisado. Venía montado sobre las cajas de cerveza. El diablo está pisado, él no necesitaba trasladarse, pero eso no lo contaminó a ellos. Y ahora, pero hermano, ¿cómo va a ser posible que usted, un pastor, venga viajando en un camión que lo que hace es repartir cerveza, que el Señor reprenda al diablo? Ahí empiezan las cosas, ahí empiezan, como dicen, a salir todo lo que es la religiosidad, la santidad, todas esas cosas, todos los santos que puede haber en un ser humano salen a reducir allí. Yo le digo, yo un día venía pasando por la calle y
yo vi que, Dios mío, ahora cuando me falta por llegar a la casa, y de pronto se me aparece el cuerpo físico como una necesidad, una venta ahí de bebidas alcohólicas. ¿Usted tiene un baño aquí? Sí, señor pastor. Me ven saliendo de aquí a hablar, ¡mira, hermano! Por eso es que dice, no todo lo que ven es real. La necesidad me empujó a utilizar un baño que está al servicio de lo que están vendiendo aguardiente aquí. ¿Me están entendiendo? Quizás no es la voluntad perfecta de por qué Dios no le permitió que llegara a su casa, pero hermano, el apuro es el apuro. ¿Comprende? Entonces, no hermano, debe ser de estar con ese fanatismo religioso. Estamos hablando de que la voluntad permisiva de Dios viene obrando desde allá, desde el Génesis, y sin que nadie pueda evitarlo. David tuvo hambre, y cuando el hambre se lo estaba comiendo ya por dentro, yo no sé qué es lo que se come en las tripas, se lo estaba comiendo y lo que andaba con él. Aquí están los panes que usan los sacerdotes para la ceremonia y todo eso allá en el templo. Y lo dame acá eso. Y se lo comió en ese momento. ¿Era la voluntad perfecta de Dios? No, pero la voluntad permisiva tuvo que hacerlo. Y David era un hombre de Dios. Pero pasó por tremendos escenarios, como digamos, de escasez, de tanta perturbación, de tanta persecución, de hambre, de todas las cosas que vivió David como. Y siendo lo que vemos ahora, que era verdaderamente un verdadero siervo de Dios. Entonces, mi hermano, es cuestión de hacer el equilibrio en lo que hemos creído, que nada te va a cambiar lo que tú eres. Porque no es porque te escondas de las escuelas, te escondas de las universidades, porque lo que va a salir de ti va a salir en cualquier parte, sin educación o con educación. Como dice el hermano Ral, lo que está en el hombre, eso yo recuerdo, yo tengo que llevar a mis hijas a esa escuela secundaria. Entonces le van a orar, ¿cómo va a ser posible que vaya a estar hablando todo el tiempo en contra de la educación y va a llevar a sus hijas a meterlas en la boca del lobo? Pero él sabía que había un equilibrio, que había que entonces cuando la educación viniera, dice, esto está correcto y esto no, me tomo esto y esto no. Porque entonces cuando la educación lo lleva a encumbrarse, a hacer una cosa grande, entonces por otro lado el Espíritu de Dios lo está llevando a equilibrar. Y por eso el apóstol Pablo dijo, lo que yo entonces tenía, lo que yo había obtenido, lo he puesto por basura, lo que yo había aprendido, lo que no le funcionaba, pero sí le funcionó la educación para escribir las cartas. Porque si hubiera sido una escribirme aquí, ¿cómo se escribe aquí para dirigirme a los... No, él pudo escribir porque él aprendió y aprendió bien a escribir. No que Dios no puede usar los educados, sino puede usar en un momento determinado, siempre y cuando ponga la educación donde necesita estar y ponga lo que es el poder de Dios donde se necesita estar también. Y no atribuya a ustedes de que lo que ha aprendido se lo debe a que fulano de tal es el profesor que me enseñó bien. El profesor y maestro nuestro se llama el Espíritu Santo. Yo digo, yo he aprendido desde el Espíritu Santo porque cosas que no me han podido decir los pastores, los he aprendido de Dios leyendo los mensajes allí directamente. Si no hubiese aprendido eso directamente, porque los pastores no me tocarían esos temas. Y temas que no les interesa tampoco. Porque yo digo, hoy en día se vive en la comodidad, como dicen, en el confort de decir que estamos en la odisea, en un tiempo que para Dios ya pasó. La gente está contenta con eso, no van a tocar ese tema porque se pueden, ¿sabe?, de pronto desequilibrar un poco. Bueno, ¿cómo es esto? Tanto tiempo diciendo que nosotros estamos en la odisea y ahora dicen que ya salimos de allí. Pues son conceptos. Y yo le digo que el concepto, la idea, no va a ser ese gran cambio. El cambio lo va a hacer es la experiencia que usted tenga con el Señor. Y que el Espíritu Santo sea quien lo traslade a usted a la edad en la cual pertenecemos. A la cual pertenecemos, que usted pueda ver claramente cómo se está desarrollando este evento. Recuerde que nadie puede estar por encima del Espíritu. El Espíritu es algo que ha venido lidiando con la iglesia a través de estos 2000 años. Y lo ha hecho a través de 7 etapas que ya las vimos y todas concluyeron. Si tú tienes el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, estás en la edad correcta, porque Él no te va a llevar a vivir con una mentalidad de una edad que ya pasó.
sabrá el Espíritu todas las cosas. Piensen en eso, si yo digo, siempre que veo si es posible o no es posible viajar en el tiempo, yo digo, mire, a mí me inquieta mucho eso que lo dije la semana pasada, que dice el hermano Brown que venía fíjese, una mujer conduciendo un automóvil que atropelló al anciano y lo lanzó por los aires. Fueron a buscar el cuerpo del anciano y no lo hallaron. Fueron a ir a la comisaría y vieron atropellé a un anciano, pero no aparece el cuerpo, para ir a la revisar y fueron. Luego vieron en los registros que hacía como 5 años que un anciano había sido atropellado y muerto en ese lugar. Y yo me he quedado con la inquietud, Dios mío, pero ¿cómo pueden quedar las imágenes grabadas en una dimensión que nosotros no la podemos ver con estos ojos naturales, pero que existe aquí como un mundo paralelo? Es real, porque el hermano Brando está diciendo aquí, de que y ahora las imágenes de la televisión, el hermano Brando dice, la televisión no manufactura una imagen, las imágenes están pasando allí. Solamente que la televisión canaliza por dónde están viniendo las ondas esas y luego proyecta la imagen, pero la televisión no inventa la imagen, solamente capta la imagen que está allí en esa dimensión. Ahora si hermana, aquí está pasando la ceremonia tal, o aquí está, hermano, yo no veo nada, usted está loco. Ahora pues si prende un televisor ahí, capta la imagen de lo que está sucediendo en otro lugar. Porque las imágenes están aquí. Las imágenes no vienen por, fíjese que como lo transmite hoy por vía satélite, vía cable, no sé, pero eso no va a venir por la corriente eléctrica, una imagen allí, sino que capta, esos aparatos captan la imagen que está en otra dimensión. Ahora yo digo, todas las cosas que podemos ir aprendiendo, las aprendemos y que nos sirvan para bien mientras estamos en estos cuerpos, pero recuerde que cuando lleguemos a ese cuerpo que está prometido, a ese cuerpo glorificado, entonces se nos ampliarán las facultades. ¿Están entendiendo? No tenemos entonces ya mirando que si el pasado o el futuro, ahí vamos a saber todo. Porque fíjense bien, ¿cómo es que yo siempre pienso, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Y usted ve, léalo si no los ha leído, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo relata Moisés lo que sucedió en el Génesis, aún desde la creación? Fíjate hasta dónde lo llevó Dios. ¿Existen esas imágenes? Porque Moisés estaba viendo todo el diálogo de la serpiente con Eva y estuvo viendo todo el acontecer y lo que hizo Noé y lo que hizo el arca, cómo la fabricó. Oh, hermano, ¿dónde estaban todas esas imágenes? Él las estaba viendo. Dice, hermano, ¿cómo está seguro que está? Pero le estoy diciendo que así como este hombre fue atropellado y esa imagen pudo interactuar con algo que estaba sucediendo en el presente, que era la señora conduciendo ese vehículo, y era algo que ya había sucedido y estaba allí. Entonces, todo lo que va sucediendo, eso está grabado, hermano. Por eso es que dice el profeta, en aquel día, usted, lo que ha hablado aquí, esas palabras harán eco en su oído, porque serán las mismas palabras que usted dijo aquí y están grabadas sus imágenes también. Entonces, tenga cuidado porque es un actor natural y no sabe que hay una gran cámara que está tomando en cuenta todo lo que nosotros hacemos acá. Ahora, fíjense bien, Moisés viajó entonces, o simplemente Dios le abrió los ojos para que viera lo que estaba en esa dimensión del pasado. Pero con Juan fue al contrario. Juan estaba en la isla de Patmos, dice que por allá por los años 60, 90 ahí, y tuvo las visiones de lo que iba a ocurrir. Juan, desde su presente, pongámosle entre los dos, dicen que 64, 90 tuvo las visiones Juan allí en la isla de Patmos, que era una prisión, donde enviaban allí la gente, usted sabe, que estaba bajo castigo. Entonces los condenados, para que murieran allí picados por serpientes, escorpiones, una isla con todas las comodidades, serpientes y escorpiones, no existe. Entonces, desde allá teniendo una visión, Dios lo traslada, estaba en el Espíritu del Señor y lo trasladó para que viera las imágenes, primero en símbolo de lo que iba a acontecer en el futuro, y aún nos dice lo que aconteció, que tenemos la fotografía allí. Dice, pide Señor del cielo un ángel fuerte. Eso fue después de 2000 años es que vemos eso.
cumplida esa escena que vio Juan allá en el año, póngale entre 90 y 60 por allí, después de Cristo. Pero también vio lo que sucedió después de estos acontecimientos, vio la gran tribulación, vio los juicios de Dios y vio también cómo se extendían 1000 años allá en el futuro. Dice, y hubo 1000 años donde la gente se dedicó otra vez a hacer las cosas, las labores, y después de 1000 años vio cómo Satanás era desatado nuevamente y salió de nuevo a engañar a las naciones. ¿Qué le parece? Pero ese es para la muerte segunda, la destrucción total. De espíritu, de alma, de todo, es la aniquilación total, es el lago del fuego, la muerte segunda. Y Juan, allá, el llamado el teólogo, estaba en la isla de Patmos mirando lo que iba a suceder miles de años en el futuro. Pero Moisés estuvo allá, como decir, 3000 años después de allá de que se empieza a contar el tiempo, y estaba mirando lo que sucedió allá, aún más allá de la creación de Adán y Eva. Porque dice aquí Moisés cuando escribe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. ¿Hasta dónde fue llevado Moisés? Los científicos dicen que el tiempo comenzó con el gran Big Bang. Hubo el estallido que dio origen a todos los planetas, a todas las nebulosas, a todas las estrellas, que hubo una gran explosión de allá. Ahora, ¿cuántos millones de años sucedió eso? Ahora que haya un hombre que esté escribiendo y que recoja y diga, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hermano, tantas cosas que hay, que nosotros apenas estamos también unos niños aquí esperando, siendo enseñados por el Espíritu de Dios, pero dice, cosas nuevas yo te enseñaré. Hermanos, sigamos creciendo en la gracia del Señor y sigamos adelante, no creando prejuicios ni creando nada de eso, sino viviendo vidas lo más ajustadas a la palabra que podamos, haciendo el bien que podamos aquí, porque sabemos que eso es lo que vamos a dejar sembrado. Las buenas acciones son las que vamos a llevar de acá, porque dice, cuando partamos de acá, dice, entonces sus obras con ellos continúan. Lo que usted va a dejar su buen testimonio, porque dinero y todas las cosas materiales, no estamos hablando en contra de la prosperidad tampoco. Así como la palabra dijo, no estoy en contra de la educación en ese aspecto, no patrocino, no soy una persona que está, como digamos, proyectando el analfabetismo. Tampoco cuando hablo de la gente que dice que tiene muchos bienes materiales, no estoy en contra de eso, sino que cuando se coloca esas cosas primero hacia Dios, ahí no va a funcionar eso. Porque nadie va a entrar a los cielos porque tiene riqueza, como decía el hermano Branham, que allá en la década del 60, un predicador que tenía éxito con Dios, un predicador que tenía la bendición de Dios, mejor dicho, era uno que tenía 7 Cadillacs. Oye, hermano, ¿cómo sería esa competencia y esa angustia de esos predicadores por llegar a tener 7 Cadillacs, uno para cada día? Y yo digo, mire, claro, cada momento tiene sus propios personajes, sus propias mentalidades, pero cómo esto ha ido evolucionando también. Entonces, le estoy diciendo que hagamos el equilibrio con la educación, no le impidan a sus muchachos, porque yo sé que el pastor no vaya que va a ser a la escuela y la mujer menos todavía. Mi hermano, cuánta mujer que ha tenido después, como dice, el hombre se va a encargar, su marido se va a encargar de usted y él es el que le va a proveer de todo. ¿Cuántos matrimonios han sido disueltos? ¿Cuántas separaciones ha habido? Y la mujer se queda con los muchachos sin saber qué hacer. Sin tener una profesión, sin tener nada que se pueda defender en la vida, más allá de lavar y planchar o cualquier cosita que hoy en día aquí en Venezuela eso no le funcionaría, pero para absolutamente nada. Entonces, hagamos el equilibrio, lo que es de Dios para Dios y lo que es de la educación para la educación, como dice, lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Mientras usted está en este cuerpo, usted necesita aprender una profesión,
necesitas aprender algo, si así se le permite también, porque no es que todo el mundo tiene acceso hoy en día a la educación y porque yo quiero, es que las circunstancias muchas veces no le permiten a una persona alcanzar a llegar a ser un profesional. Pero si llega a ser un profesional, pues gloria a Dios, es un cristiano y tiene buenos ingresos. Entonces también son ayudas en las iglesias, porque un cristiano sabe los deberes de un cristiano. Yo nunca digo aquí, hermano, usted que tiene que pagar los diezmos. Los que vienen aquí saben muy bien cuál es el deber de un cristiano. De que si Dios le proveyó esto, bueno, diezmo. Pero yo nunca lo estoy haciendo aquí por el tema que estoy tratando. Pero ustedes mismos son testigos de que aquí no se tratan esos temas en absoluto. De que hermano, que lo tenemos anotado aquí, un hermano me decía a mí, hermano, ¿cómo es posible que yo por primera vez visitando una iglesia ya me estaban anotando para que pagara los diezmos? Y yo, hermano, yo lo que estoy de visitante, hermano, pero no importa, usted, es una bendición que usted se anote aquí, pero si yo soy un chofer de tráfico, no importa, nosotros le sacamos aquí la cuenta de lo que usted gana y dice, oye, pero es que eso no va a pagar. Otro fue por allá, hermano, pero las donaciones, no importa, hermano, usted, si viene un ventilador viejo, tráigalo de todas maneras, que ellos se encargan de mandar a las partes. No perdonan ni la gallina flaca, man. Ni la gallina flaca se les escapa. Oye, son unas máquinas recolectoras, man. ¿Cómo hacer cosas tan tremendas? Pero cuando hablamos de estas cosas así, pues ya ustedes saben los deberes. El hermano Lindo como pastor también paga tiempo de bien. Y a mí nadie me dice, hermano Lindo, mire que, por favor, sino que eso ya uno va anotando, va sabiendo que hubo un ingreso por aquí está lleno allá, para que la bendición fluya para mí y fluya para todos aquellos que también están haciendo lo mismo. ¿Sí? Para que no se detenga y vaya así, la bendición de Dios siga fluyendo a través del rebaño y también el pastor que está hablando la palabra. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, no hay problema. Vamos a seguir escuchando una palabra que Dios tiene asignada para nosotros y que por la gracia del Señor ya sabemos dónde ubicar esta palabra. Y dejen que sea la palabra quien los pastoree y no permitan que haya de estos, como dicen, de estas intromisiones denominacionales, pero que son un estorbo para el Evangelio. Permitan que la palabra los pastoree, pero no más digo, Jehová es mi pastor, siempre y cuando el pastor hable lo que Jehová ha dicho. Porque es muy fácil buscar el Salmo 23. Y hermano, ¿se lo sabe de memoria? Sí, se me lo sé de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ni para dedicar los pasos me da ya ser y tal. Pero Jehová lo pastorea cuando un pastor conoce lo que es la voz de Jehová y la puede proyectar. Pero si este pastor lo que proyecta es su propia creencia, su propia opinión, sus propias ideas, o lo que le dijo fulano, Jehová no es su pastor. ¿Me está entendiendo? Jehová lo pastorea cuando ese hombre está diciendo lo que Jehová está hablando para este tiempo. De resto, Jehová no lo está pastoreando. Así se lee el Salmo las 24 horas del día. Porque usted asiste a una congregación donde tiene que oír una palabra. Y cuando escucha esa palabra, si esa palabra no vino de los labios de Jehová y no vino a través de su siervo, entonces usted no está siendo pastoreado por Jehová. ¿Me están entendiendo? Por lo importante es que Jehová haya enviado ese pastor, que Jehová haya enviado ese mensajero, porque lo que Dios no ha enviado, Dios no tiene por qué honrar el mensaje que inventó fulano y sultano mengano. Dios respaldará lo que Él ha dicho y que este mensajero se encargó de proyectarlo, de difundirlo en el tiempo. Pues Dios respeta los compromisos que hacen sus hijos, que hacen sus creyentes. Cuando Rahab la creyente, porque yo me voy a encargar de cambiarle un poco la cuestión, Rahab la creyente recibió a los espías y hizo pacto con los espías. Y ustedes van a tener cuidado de mi casa, que no nos van a matar a nosotros, la familia, sí, exacto. Miren que yo los he escondido, sí, correcto, todo eso está bien, pero tú pon una señal allí en la ventana de tu casa para que nosotros no toquemos tu familia, no toquemos tu casa. Y sucede que no fue que los soldados israelitas entraran y mataran a su familia, sino que Dios desde los cielos no derribó ni siquiera la casa que estaba sobre las bases del muro ese que tenían. Todo el muro se vino abajo, las 7 vueltas que dieron los
¿Me está entendiendo? Entonces, cuando venimos por las bases de lo que el Señor habló aquí, desde los tiempos apostólicos al tiempo que estamos viviendo, y repetimos lo mismo, entonces Dios nos dará esa palabra, y si Dios nos la da, estamos perdidos. Pero el hermano Abraham, viendo esa escena ya en la sexta dimensión, y todos los que están aquí, Dios no, bueno, estamos esperando. Y él preguntó por Jesús, y dijo, no, él va a venir, y entonces todos nos presentaremos delante de él. Y dice, y Pablo también tendrá que presentar, sí, todo Pablo tendrá que dar cuenta también de su predicación. Y entonces dice, la respuesta del hermano Abraham, dijo, si los de Pablo entran, los míos también entran. ¿Por qué? Porque él había bautizado de la misma manera que había bautizado Pablo. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando venimos en esta continuidad, no es que el hermano tiene un título y esto y un reconocimiento, porque cuando tengamos la revelación vamos más bien a ser rechazados aún por los propios hermanos. Porque la revelación, como decía el hermano Madonna, ofende y escandaliza. Tenga usted una verdadera revelación de Dios para que vea que los mismos hermanos le sacan el perro. Ay, este anda con una idea, y este anda con aquello, y por allá y por acá. ¿Por qué? Porque tiene revelación de Dios. Y eso ha sido desde el principio también. ¿Me están entendiendo? Entonces, con estas cosas, podemos decir nosotros que los mensajeros de Dios tienen el respaldo de Dios, porque están diciendo lo que Dios dijo en su momento. ¿Me están entendiendo? Hoy en día, poco les ha interesado al mundo religioso saber que Dios ha restaurado el bautismo de la manera que fue dado el día de Pentecostés, cuando Pedro estuvo lleno del Espíritu Santo allá, y que fue el mismo bautismo en agua que aplicó también el apóstol Pablo. No les interesa eso, Señor. Da igual si se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es nombre en ninguna manera, sino que son los títulos de la deidad. Eso lo sabemos, lo entendemos. Pero la gente no le está prestando atención a eso, porque la gente, como les estoy diciendo, ahí está de por medio entonces la educación, el dinero, los bienes materiales, todo lo que es visto y bien visto en este mundo. Entonces el mensaje de Dios, te interesa, que eso lo dijo por allá un fanático, que eso lo dijo. Espere, porque Dios honrará lo que sus siervos han dicho por mandato de Él. Yo sé que usted ve ahí en el Apocalipsis cuando Juan vio la visión del candelero con los 7 brazos y vio después al semejante al Hijo del Hombre, que es el mismo Señor Jesucristo con 7 estrellas allí en su diestra. La explicación de esto, hermano, la dio. Esos son los mensajeros de Dios, las estrellas que alumbran en la ausencia del sol de la justicia. Pero un día vendrá Él. Pero mientras dice que están a su diestra es porque ellos tienen el poder y la autoridad de Dios para hablar la palabra. Y que Dios en aquel día honrará esa palabra. Por eso que digo, hay muchos pastores en las redes, pero depende del mensaje que tú vas a tomar para tu destino final. Porque así como el diablo está pastoreando, Dios también está pastoreando. Y el diablo es pastor, claro, es un pastor de muerte. Y la muerte, dice la Escritura, y la muerte lo pastoreará. Tanto ministro que le está sirviendo el diablo hoy en día. No lo saben. Se darán de cuenta cuando ya sea demasiado tarde, y en aquel día dice, muchos vendrán diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto y aquello. Dice, no os conozco de dónde seáis, obreros de iniquidad. Fíjense bien dónde estaba eso. Eran servidores, pero de organizaciones. Nunca sirvieron a la voluntad de Dios. Yo le digo, queremos poner en las redes y poner aquí mismo un mensaje que verdaderamente ayude a tu alma y que Dios al final honre esa fe. No cualquier credo inventado por alguien, por alguna alucinación, por alguna cosa, porque eso sería, hermano, nuestra perdición. ¿Cuántos miles y millones de personas están detrás de una creencia, de una cosa? Dios mío, cuando pienso en tanta creencia que hay en el mundo y la cantidad de seguidores que tiene el budismo, ¿cuántos budistas hay en el mundo? ¿Cuántos islamistas hay en el mundo? ¿Cuántos hinduistas hay en el mundo? De las religiones hindúes, Dios santo.
Digo, de tantas millones de personas que hay en el mundo y que Dios haya llegado a tu hogar, haya llegado a buscarte y a traerte estas palabras. Y hermanos, por eso que el salmista decía, mejor, dice, me alegro más en tu palabra como el que haya muchos despojos. Mejor es la palabra que he hallado que encontrar todo un terreno lleno de despojos. O sea, cuando iban a la pelea antes de la batalla se llevaban los tesoros, pero no querían dejar en su casa. Se los llevaban a la batalla y cuando perdían y morían allí, ahí quedaban esos tesoros. Por eso es que tantas cosas valiosas que quedaban en el terreno. Mejor me es esa ley de tu boca que millares de plata y de oro. O sea, allá la palabra revelada en un mundo que es todo un laberinto, es una bendición, pero súper bendición de Dios. Mi hermano, porque esto aclara el rumbo, aclara el camino que tenemos por delante. Esto nos va a ayudar a nosotros, no solamente para vivir aquí en este tiempo, en esta dimensión, en una vida temporal, sino que nos va también a guiar más allá de la muerte. Y eso es lo que nos interesa y lo que nos importa. Porque la vida aquí sea como sea, no la vamos a poder sostener, como dice, si llegamos a 100 años ya sabemos de personas que 90 y tal y ya están, yo decía, su cuerpo está aquí pero ya su mente ya pertenece a otro mundo, ya no hace contacto con la realidad, es como falta de señal, ya la mente está más, como digamos, ida. Cuando una persona llega a los 90 ya parece que no cargan por allá, no ni sabe dónde está, ni hermano. Solamente cumpliendo el propósito de Dios de que llegue a esas edades. Pero nuestra vida aquí, sea como sea, es corta, es temporal. Pero lo que aprendemos acá en la palabra es para las venideras, para esas edades eternas, para algo para, si podemos decirlo así, una eternidad o un tiempo que nunca tendrá fin. Por eso digo, aprendamos de Dios y sigamos adelante siempre. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, yo creo que ya con esto vamos a concluir la enseñanza en esta mañana. Y entonces aprendemos que la voluntad permisiva de Dios no busque como decir que eso es lo que va a practicar porque eso funciona. Saben que la voluntad permisiva de Dios no es la voluntad perfecta de Dios, pero que sucede y entre los cristianos, si hay una voluntad permisiva, pues que usted siempre trate de hacer lo que es mejor para el Señor. No dice, bueno, Dios lo permite y si Dios me lo permite. No, sino consiga, ya usted sabe lo que es la voluntad perfecta, trate de hacer la voluntad perfecta de Dios. Si está haciendo algo que está en la voluntad permisiva, diga, Señor, pero esto es mientras que yo consigo hacer lo que es más correcto en tu voluntad. ¿Me están entendiendo? Entonces, así podamos ir entonces a través del tiempo buscando esa perfección, hacerlo lo mejor y no buscando, bueno, si Dios lo permitió. Bueno, hermano, Dios permite los adulterios, Dios permite las matanzas, Dios permite todas esas cosas, pero eso no es lo que a Dios le agrada. Porque no, primero mandamiento dice, no matarás, no harás esto, no harás aquello, y la gente lo hace en la voluntad permisiva de Dios. Pero no es eso lo que queremos hacer, la voluntad permisiva de Dios, sino la voluntad perfecta del Señor. Y si sabemos que estamos haciendo algo en la voluntad permisiva, y el Señor permite que yo haga tu perfecta voluntad, acercarnos a hacer las cosas más correctas delante del Señor. Bueno, Dios nos bendiga.